Hola, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Álvaro González y os doy la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento y a todos aquellos temas que nos ayuden a acercarnos un poco más a la realidad del espíritu. En esta ocasión quiero tocar un tema que siempre aparece, ¿no? En cualquier enseñanza espiritual, en nuestros podcasts lo hemos comentado de una forma u otra, pero quisiera incidir en algo en concreto respecto a la contemplación, el tema de la contemplación. Porque ¿qué es la contemplación? Cuando se habla espiritualmente sobre esto, ¿a qué se está refiriendo este término, esta idea? Bien, pues de este es el tema que quiero tratar, pero antes quisiera volver a recordaros un par de temas. El primero es que el próximo 5 de octubre de este año 2024 tenemos celebramos un evento en Madrid, Madrid Capital, un ciclo de charlas titulado Espiritualizar la vida que llevamos Ángeles y yo. Será una mañana de 10 a 2 de la mañana en sábado, o sea, de 10 a 2. Evento presencial y bueno, pues en estas charlas os dejo en la descripción del enlace con la información de las charlas, pues hablaremos de nociones fundamentales del conocimiento, de aspectos prácticos, de qué es la sabiduría, el tema de la escucha, la visión, cómo se entienden simbólicamente, tradicionalmente en estas enseñanzas. Hablaremos de estos temas y también pues podremos charlar con vosotros y nos podremos conocer personalmente y compartir pues una bonita velada. Esto ya lo he dicho, 5 de octubre, Espacio Ronda de Madrid, de 10 a 2. Tenéis toda la información para poder inscribiros, la dirección del lugar, todo. Y por otro lado tenemos el evento el inicio del curso de autoconocimiento y espiritualidad que impartimos Ángeles y yo desde hace muchos años, autoconocimiento, espiritualidad y metafísica. Y como ya hicimos un pequeño podcast, también vídeo en YouTube, explicando el funcionamiento del curso y lo más importante del mismo, pues os dejo el enlace al vídeo, al podcast y también a nuestra página web, donde tenéis ahí todo el temario y podéis leer toda la información. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar con el tema de la contemplación. Vamos a hacerlo de forma breve, es decir, no va a ser un podcast demasiado largo porque quisiera incidir en algo que en realidad no va del todo, o sea, no está dedicado este podcast exclusivamente a definir lo que es la contemplación, sino en un aspecto concreto del camino que a veces podemos sentir que es cierta ambición o espera de, ¿no? Como la expectativa de, que aquí son cosas que se pueden mezclar a veces, a la hora de concebir lo que es la vida espiritual y la estancia, ¿no? En el espíritu. ¿A qué me estoy refiriendo? Bien, la contemplación, que por cierto la palabra griega para contemplación es teoría, esa es la palabra original porque es contemplar algo, no observarlo, sino participar de su realidad, participar de la esencia de las cosas. Si esto lo relacionamos con que en griego la palabra para definir, o sea, la palabra, no es palabra como nosotros la pronunciamos hoy, o sea, como nosotros lo entendemos hoy en día, perdón, como definimos el término, el vocablo palabra, sino que la voz griega es onómata, y onómata no significa palabra como tal, sino que es nombre. Onómata es nombre, es decir, si yo digo mi nombre, Álvaro, es el onómata, pero si digo vaso, también es el onómata, porque se entendía tradicionalmente que el verbo, el lenguaje, hablaba, ¿no?, de la esencia de las cosas, que se refería a la esencia de las cosas. Esto sería material no para un podcast, sino para toda una serie, que es un tema que he estado investigando, he estado estudiando durante este verano y es muy interesante, ya os iré contando alguna cosita de esto. Pero comento esto porque la contemplación quiere decir que no es una observación externa de las cosas, algo que yo estoy observando simplemente, o tampoco es únicamente silencio interior y una paz interior.
llegando casi al ensimismamiento, un estado contemplativo y demás, sino que la contemplación implica una participación directa en el espíritu, implica evidentemente silencio interior, porque es el llegar al silencio que hay tras las palabras y tras las formas, que es decir prácticamente lo mismo, ¿no? Pero es aquello que trasciende las formas y que activa en nosotros o que hace aflorar en nosotros lo que es la escucha y la visión. La escucha y la visión de lo sagrado. Pero claro, cuando hablamos de escucha y de visión, cuando hablamos, por ejemplo, de ubicarnos en el recuerdo, que tantas veces decimos en nuestra escuela, ¿verdad? Que lo hemos definido también en podcast, el recuerdo, ubicarse en lo que verdaderamente uno es, conciencia, ¿no? Chispa emanada del espíritu, esa es la conciencia, la esencia más espiritual en nosotros, lo que realmente somos, lo que somos en todo momento, incluso cuando nos identificamos con un ego, cuando estamos en un estado psicológico denso. Entonces, somos eso y en este momento estamos siendo eso. Lo que llamamos como yo, no como un constructo, una serie de constructos que podemos llamar el yo y, en fin, todas esas definiciones quizá más complejas, pero poco prácticas en demasiadas ocasiones, sino que cuando hablo yo es el sentirte, el sentirte, el pensarte, el estoy aquí, es decir, el vivir, simplemente es eso, el vivir. Entonces, hay un tema que, claro, lo que alguna vez también hemos comentado, cuando nosotros nos acercamos a la espiritualidad, es normal, porque no tenemos dónde comparar, es normal que vayamos a la espiritualidad con los presupuestos que tenemos, con la forma de enfocar la vida que tenemos desde la vida mundana. Es decir, por ejemplo, pues uno asume una serie de responsabilidades y las ejerce, uno si quiere aprender un oficio, pues entonces empieza a trabajar en él, o quizá hoy en día pues también se estudia, y entonces hay una serie de pasos que hay que dar para llegar a ser un profesional en algo, y entonces es como, bueno, pues empiezo por aquí, primer curso, estudio, aprendo, hago los exámenes, hago prácticas, etcétera, etcétera, hasta que llego a ser un profesional, que es el momento en el que me pongo a trabajar de verdad en ello. O en cualquier disciplina, como un recorrido, que aquí está también el tema de la noción de camino, ¿no? Camino espiritual como un recorrido, pero más como que como un recorrido, más que como una serie de pasos únicamente, aunque esto también es cierto porque la ambigüedad está presente en el tema de la espiritualidad, porque no obedece a los patrones o criterios habituales de la vida mundana, ni de la vida material como tal, donde hay una secuencia en todo, o así percibimos, mejor dicho, que son las cosas, ¿no? Como una secuencia. El camino no es un recorrido. Simbólicamente nos ayuda a poder enfocar lo que es la vida espiritual, pero el camino es un estar en él. Y eso implica el recuerdo. El estar en el camino espiritual implica que cuando uno se ubica en el recuerdo, ya contempla, ya se inspira y ya está transitando en el espíritu de forma consciente. Siempre estamos transitando en el espíritu porque no existe otra cosa. Es lo inmanente y lo trascendente. Pero, insisto en que como venimos con presupuestos del otro tipo de vida, de la vida mundana, en el que sí que hay una secuencia necesaria para llegar a las cosas, pensamos que en el camino espiritual es lo mismo. Y esto también, en este error, que creo que es un error, también caen religiones y caen enseñanzas espirituales antiguas. Y lo dicho, no quiere decir que sea mentira, hay saltos iniciáticos, hay transformaciones interiores, hay procesos, hay pruebas interiores también que se dan, y esto es innegable. Pero lo primero de todo y lo único importante es estar ahí, es ubicarse en el recuerdo, continuar, estar ahí. Eso es lo vital. ¿Y por qué insisto en esto? Lo primero porque a veces hacemos proyecciones a futuro o tenemos como esperanzas o avaricias, codicias espirituales, o expectativas de que debe suceder algo grandioso, o que una vez ya yo me ubico, entonces espero a verlas venir, a ver qué pasa, ¿no? Es decir, estoy en un estado de recuerdo y entonces estoy esperando lo milagroso, ¿no? Es como el de aquel libro de Ouspensky, uno de los más conocidos del Cuarto Camino, ¿no? Que es En busca de lo milagroso. Y ahí está el error, buscar lo milagroso. Ese es uno de los errores fundamentales. Cuando nosotros nos ubicamos en el recuerdo, cuando nosotros nos ubicamos ahí,
que simplemente es un parar, simplemente es un comenzar a atender, es un comenzar a no desear, es simplemente parar, sin más. Es empezar a uno ser consciente de sí mismo. Podemos incluso empezar por el cuerpo, a observar un poco el cuerpo, pero si logramos entrar en un mayor silencio cuando hay una simple observación sin expectativa, y eso es una actitud vital, es decir, es una actitud de voluntad. El cómo se hace, hazlo, ya está, es decir, empieza a observarte, por ejemplo, yo lo pongo como sugerencia, hay infinitas maneras, porque cada particularidad, cada individuo, pues llega al recuerdo de la forma en que le es propia según su particularidad esencial. Pero la cuestión es que si paramos, lo dicho, por ejemplo, empiezas a observar el cuerpo, no estoy diciendo únicamente que sea esto en meditación ni mucho menos, esto puede ser en cualquier momento del día, en este momento que me estás escuchando. Eso ya es un poner atención hacia lo más consciente, eso ya es un empezar. O por ejemplo, si estás escuchando este podcast con atención, es decir, si estás en escucha, pues eso también te puede estar evocando el recuerdo en este momento. Y no por lo que yo diga en este podcast, puede ser con muchas cosas, o estás leyendo, o estás meditando, estás orando, estás trabajando, estás en el baño, estás cocinando, no importa, porque es reducir, en lugar de estar proyectando y dispersarnos, como el podcast que grabamos hace poco con nuestro compañero y amigo y hermano, Iván Bladé, en lugar de estar dispersados hay como una concentración, porque hay un discernimiento. Si hemos captado, entre comillas, el sabor del espíritu porque hemos experimentado esa participación de forma consciente, lo podemos traer al recuerdo incluso memorístico, pero ese recuerdo es más trascendente y es el ejercicio ya de la sabiduría. ¿Y a dónde voy con todo esto? Bien, a veces cuando nos ubicamos en el recuerdo o a veces cuando tenemos ese impulso, el anhelo espiritual que sentimos en ciertos momentos con mayor intensidad, con mayor fuerza, con un movimiento que lo quiero todo, ¿no? Quiero atrapar el horizonte, quiero que salga esa palabra que tengo en la punta de la lengua. Estoy deseando, ¿no? Esto o anhelando, ¿no? En realidad se mezclan deseo y anhelo. Que por cierto, para quien no lo sepa, si nos escuchas la primera vez o de las primeras veces, hacemos una diferencia entre anhelo y deseo aquí. Un tema de nomenclatura nuestra. El deseo para nosotros sería cuando uno, pues, en su propio ego, su propia psicología, pues, quiere algo, ¿no? Quiere algo y lo está buscando de una forma u otra. O el mismo estado de deseo mismo es lo que atrapa también, ¿eh? Aunque luego no se consiga aquello, a veces el mismo estado de deseo ya de por sí nutre el ego de turno. Por ejemplo, esto sería otro tema también. En el caso del anhelo espiritual es cuando se vive la tendencia hacia el espíritu, cuando uno se siente empujado hacia la realidad espiritual, hacia la vida espiritual, hacia la divinidad, hacia Dios, hacia el uno. Entonces lo quiere. Y claro, como es trascendente, es como, entre comillas, un quiero y no puedo. Lo quiero abrazar, pero no puedo abrazarlo. Quiero decirlo, pero no puedo decirlo. Lo estoy sintiendo, pero al mismo tiempo no lo siento lo suficiente. Lo quiero concretar, pero es tan inmenso y tan inabarcable, tan inasible también, que no es posible el poder abarcarlo, el poder concretarlo. Estoy ahí y quiero estar más ahí, pero al mismo tiempo no lo estoy. Como sé que no lo estoy, quiero más. Y entonces ahí se puede mezclar el deseo, se puede mezclar la espera de más. Es como la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Y es aquí el kit de la cuestión. Lo que acabo de definir ya es el estado consciente de por sí. Más que el estado es la ubicación consciente. Eso ya es el recuerdo. Se puede vivir en muchas modalidades, pero la sabiduría consiste en no ser nada, en no hacer nada ni proyectarse hacia ningún lugar. Y me explico porque lo estoy diciendo en un plano más ontológico. ¿En qué sentido? Me voy a los taoístas. En el Tao tenemos la idea del Wu Wei, la idea del Wu Wei Wu, ¿no? La acción sin acción, ¿no? El moverse sin actuar. ¿En qué sentido? Pues donde no está la propia proyección psicológica, donde no está el deseo propio, donde no hay ningún tipo de movimiento que surja de mi propia voluntad, vamos a decir más egocéntrica, vamos a decirlo así, sino que lo que hay es un verdadero movimiento
siguiendo la voluntad del Tao, la voluntad del espíritu. Cuando nos ubicamos en el recuerdo, que es lo primero de todo, cuando nos ubicamos en la conciencia, que es lo primero de todo, en ese momento podemos empezar a escuchar y oír, es decir, a seguir la voluntad del espíritu, y nos daremos cuenta de que es la única voluntad verdadera y que a su vez, como nosotros también somos espíritu, en esa unidad múltiple en la que nosotros experimentamos la existencia, entonces nosotros mismos vamos a darnos cuenta de que la voluntad nuestra verdadera también es la voluntad del Tao, es la voluntad del espíritu, la voluntad del Logos también. Ahí nos vamos a dar cuenta de que la realidad es también muy diferente de cómo la solemos concebir. Entonces, lo mismo digo de la inspiración que está muy relacionada con la contemplación. Cuando nos ubicamos en el recuerdo, hay contemplación, hay inspiración, porque hay participación, conexión con la realidad del espíritu, lo estamos experimentando y ya vivimos la plenitud. Vivimos la plenitud, rebosamos plenitud. Y por tanto, también nos podemos dar cuenta y comprender de que no necesitamos nada, ya estamos ahí. Aunque nuestro anhelo espiritual esté encendido y queramos más y más y más, es decir, más presencia, vamos a decirlo así también, de que sucedan cosas, de que lo milagroso aparezca, no es eso. Es decir, hay que templar también, y espero que se me entienda porque no hablo de control, sino de simplemente disfrutar, simplemente sentir esa plenitud y estar ahí, porque eso ya es. Y todo lo demás se nos dará por añadidura a partir de esa contemplación, a partir del recuerdo. Y no hace falta nada más. Y eso lo digo tal cual, hay que disfrutarlo. Porque esto trae alegría. Alegría, vamos a decir, existencial. No una alegría por los detalles, que también es muy bonito eso. Pero esencialmente, más ontológicamente, más en lo más hondo del alma, en lo más hondo del ser, de nuestro ser, ahí se da ya una plenitud y una alegría interior y una comprensión y una participación maravillosa, y no hace falta nada más. Es decir, nos conformamos dentro del inconformismo del propio anhelo espiritual que quiere llegar a más. Nos conformamos conscientemente, no es un conformismo psicológico, porque es que estoy hablando de otra cosa totalmente diferente. O sea, es que esto no es psicológico, esto no es mundano, estoy hablando de la mística, estoy hablando de la participación en la belleza y el comprender la belleza de todas las cosas, estoy hablando de todo eso, estoy hablando de una dimensión del ser distinta a la que nosotros solemos concebir en nuestro día a día, identificados con los valores del mundo, identificados con nuestra propia personalidad y identificados con todas estas cosas, ¿no? Es decir, es una trascendencia de eso que a su vez hace que percibamos y entendamos toda esa realidad de una forma distinta. Y a partir de ahí empiezas a identificarte un poco menos. La cuestión es que entonces hay momentos en los que queremos ese más, ese ¿y ahora qué? Esa palabra que quiero decir, ¿no? Esa cosa en la punta de la lengua, de estar ahí en el filo de la navaja, ¿verdad? Entonces eso ya es recuerdo, eso ya es sabiduría. Eso ya es estar ubicado en la conciencia, ser la conciencia, más que ubicarse, ser la conciencia. Eso ya es el afloramiento de la auténtica esencia, eso ya es la auténtica participación, eso ya es la auténtica unión y eso es la mística. Es como cuando alguien se inspira. Cuando nos inspiramos, la inspiración, parece que con la inspiración tiene que haber a continuación algún tipo de acto creativo, algún tipo de acto que exprese algo, por ejemplo, ese mismo estado interior que se está sintiendo, pero no tiene por qué. Podemos estar inspirados y quedarnos sencillamente en quietud, quedarnos sencillamente disfrutando o estando plenos, ¿no? de esa realidad, sin más, porque no es necesario que hagamos nada. Del mismo modo que no es necesario que despertemos, ni es necesario nada en nosotros, en ese sentido, pues lo mismo, es decir, es un estado contemplativo sin más, es decir, un estado de quietud, un estado de participación en el que el acto creativo no tiene por qué darse. Esto es como, por ejemplo, decía Heidegger,
respecto, bueno, Heidegger y otros autores, ¿no? Que han hablado del tema. Pero Heidegger, por ejemplo, respecto al lenguaje, dice que el lenguaje es la casa del ser. Pero una cosa que él comenta, que me parece interesante, e insisto que no es el único, es que hoy en día se entiende que el pensar tiene que ser el pensar para realizar alguna cosa. Y no, el pensar, la realidad esencial del pensar es el acto de pensar. Y lo estoy llamando acto, pero espero que se entienda. Es decir, la unidad esencial, lo elemental del pensamiento es pensar. Y no tiene por qué ser nada creativo. Os recomiendo un librito respecto a esto, que creo que está muy bien, que no es que sea del todo espiritual en el contexto en el que estoy hablando, pero que aporta algunas ideas y algunas valoraciones sobre nuestra vida actual, ¿no? En nuestro mundo actual, y también algunos enfoques vitales que me parecen que están muy bien. Y me refiero al libro que lo tenía por aquí, porque no quiero decir Nuccio Ordine, que falleció no hace mucho. El libro la utilidad de lo inútil, de editorial Acantilado, que es un librito muy breve en el que habla precisamente esto, de la utilidad de lo inútil, de hacer las cosas por la propia pasión de hacerlas, de no buscar algún tipo de beneficio o algún tipo de premio o ningún tipo de productividad respecto a hacer cualquier cosa, porque si no, entonces nos convertimos nosotros mismos en utilitarios para con nosotros mismos, nos convertimos en consumistas de nosotros mismos, en materialistas también, en que debemos hacer todo el rato algo, en que es necesario que tengamos que ser productivos todo el tiempo. Nuestro mundo ahora está vendiendo esto constantemente. Yo entiendo que si nos enfocamos en algo laboral o en un proyecto académico o en algún tipo de proyecto que tiene que seguir ese procedimiento, pues es natural, ¿no? Que busquemos la productividad, la eficiencia, en el sentido de que tiene que ver con nuestro sustento, por ejemplo, o con ayudar a los demás en cierta manera, con ciertas ideas que se puedan tener. Pero lo dicho, hay que poner cada cosa en su lugar, porque un enfoque respecto a ciertos temas no es un enfoque válido para todo. Y en la espiritualidad siempre estamos hablando de otra cosa. Aunque podamos utilizar símiles, aunque podamos utilizar alegorías que tienen que ver con la vida mundana o con temas que están relacionados directamente con nuestro vivir cotidiano, en la espiritualidad, vuelvo a insistir, y por eso es tan ambigua o paradójica, ¿no? Es distinto, entonces, es distinto, es decir, es y no es al mismo tiempo. Y con esto, es decir, intentemos ser, en este sentido, en el sentido espiritual, en lo consciente, lo más inútiles posibles. Que no sea una cuestión de productividad, que no sea una cuestión de buscar algo, que no sea una cuestión de recorrer un camino, ni de recibir iniciaciones, ni de nada de eso, sino que sencillamente sea un ubicarse, algo contemplativo, un enfoque de plenitud, un enfoque de inspiración sin necesaria creatividad, un enfoque de escucha y de visión que implican silencio por nuestra parte, que implican evocar aquello que somos, que es trascendente y que ya participa sin que nosotros tengamos que decir o hacer nada. Y si tenemos el impulso vital en cierto momento, ¿no?, de realizar alguna cosa cuando estamos ubicados en el recuerdo, es porque él se necesita, pero no quiere decir que tengamos que estar todo el rato con ello. Disfrutemos de esa tensión consciente, que no es una tensión psicológica, sino esa tensión espiritual de anhelar el espíritu pero no alcanzar nunca eso. De ese ir hacia allá pero nunca cruzar el horizonte porque se convierte en una imposibilidad. Que al mismo tiempo es cierto que cuando templamos eso, se alcanza el horizonte, pero ya no nos importa. Entonces es cuestión de disfrutar simplemente del estar ahí en el estado de recuerdo. Y esto que acabo de comentar, ya para ir terminando, porque siempre estoy de cháchara, digo que un podcast va a ser corto y luego lo voy alargando, pero lo que quiero decir en definitiva es que
siempre es mucho más cercano, la vida espiritual siempre es mucho más cercana de lo que nosotros normalmente pensamos. Lo concebimos como algo difícil, como algo inalcanzable, como algo lejano, y por tanto debemos hacer un montón de cosas para poder llegar ahí. Es como esto de la búsqueda de la felicidad. Pero si puedes ser feliz en este momento, debe ser encuentro de felicidad, encuentro con el espíritu, en el caso más concreto nuestro, que eso ya trae la felicidad automáticamente. Entonces, a veces nos montamos películas, nos montamos o tenemos conceptos erróneos cuando es lo más cercano que tenemos porque es lo que somos. Si entendiésemos que nuestras verdaderas raíces, que lo que verdaderamente somos es espíritu puro, independientemente de que luego tengamos egos y nos ubiquemos, o sea, nos identifiquemos y que tengamos otras cuestiones que atender, pero si esencialmente nos damos cuenta de eso, quiere decir que uno no puede escapar de su verdadera naturaleza, que es el espíritu, y por tanto todo es espíritu, y por tanto esa inmanencia, esa trascendencia, ese desdibujar lo interior de lo exterior, de que no está dentro de mí el espíritu, sino que yo estoy dentro del espíritu, que es muy diferente, y que formo parte, soy espíritu y también formo parte y al mismo tiempo soy espíritu. Cuando nos damos cuenta de eso y empezamos a comprenderlo no racionalmente, sino desde la experiencia directa, y esa experiencia directa es el recuerdo de sí que decimos a veces, pero últimamente decimos un poquito más, recuerdo para acotar. Cuando nos damos cuenta de eso verdaderamente, cuando hay una comprensión profunda de esto porque se ha experimentado, porque se ha vivido, entonces ahí es cuando seremos más, vamos a decir, más capaces o ubicaremos mejor esa tensión, esa tendencia tan fuerte que a veces sentimos ardiente, ¿no? que sentimos hacia el espíritu. Y entonces lo viviremos de una forma también más mansa o más calmada. Y entonces esa llama viva, ¿no? ese sentir, ese pensar trascendente, esa mística, esa unión que sentimos, la sentiremos de diferentes maneras, pero sobre todo sabremos que ya estamos en esa plenitud y que hemos ubicado en ese momento con el recuerdo, ¿no? Con el ubicarse ahí, lo habremos ubicado. Por cierto, hay una cosa, perdón, que lo quiero comentar porque he dicho muchas veces recuerdo y a veces no pienso en que a lo mejor hay personas que nos escucháis de nuevas. Con el recuerdo hay que tener presente que siempre ha estado, es un término que ha estado presente normalmente, ¿no? En muchas filosofías, por ejemplo en Platón, ¿no? Platón con la anamnesis, lo que es el recuerdo consciente de lo que es, no el recuerdo consciente no es memorístico, me refiero con la sabiduría, en definitiva. El recuerdo también es la estancia en la sabiduría, que es lo consciente y que es el amor, y en fin, son varias palabras para definir lo mismo. Pero el recuerdo etimológicamente viene del latín recordis, que es volver a activar el corazón, volver al corazón. Mente-corazón, que diríamos también aquí. Entonces, el recuerdo que es activar el corazón espiritual me refiero, y no es una cuestión emocional, sino que es el ubicarse en lo que verdaderamente somos. El corazón espiritual es un símbolo de eso, es el timón, es nuestro timón, el corazón es el timón del alma, es la sede de los pensamientos, la sede de las emociones, la sede de lo consciente en nosotros, de nuestros anhelos, voluntades. Este es uno de los simbolismos tradicionales más habituales del corazón y por tanto el recuerdo es activar el corazón, vamos a decirlo así más llanamente. Por eso hablamos tanto de recuerdo y estoy hablando yo mucho de recuerdo ahora. Y con eso ya, insisto, ya es contemplación, ya es estar ahí y lo que venga a partir de ahí simplemente es un dejarse llevar por la corriente del Tao, por la corriente del espíritu que nos llevará siempre a buen puerto. Bueno, pues espero que os haya parecido de interés porque es un tema que alguna vez ha surgido tanto en nuestros cursos como también en comentarios, emails, que alguna vez nos han llegado, ¿no? sobre la cuestión de cómo enfocar ciertos aspectos del camino y a veces en este caso hay como un deseo de más, un deseo de ¿y ahora qué? Cuando simplemente en el estado interior en el que estamos ya es eso, ya es la sabiduría, porque insisto en que la sabiduría consiste en no ser nada,
consiste en no hacer nada ni decir nada. Y si hay que decir algo o hacer algo es porque es lo necesario con mayúsculas, porque forma parte de la voluntad divina que así lo dispone, y nosotros, al saber escuchar y oír, es cuando actuamos o no en consecuencia. Sin más, os deseo una feliz y consciente semana y nos encontramos en el próximo podcast. Que vaya muy bien.